Daros las gracias a vosotros por vuestra presencia y a Higinio por cerrar con este gran colofón este año de formación de nuestro departamento. No podía ser mejor este final. Lo vais a disfrutar muchísimo. Simplemente eso, deciros que al año que viene ya tenemos preparadas nuevas conferencias interesantísimas y que seguiremos con este plan adelante, etcétera. Espero que el regusto que os deje nuestro querido Higinio, que es como de la casa, con tantas amistades comunes como tenemos y la colaboración que hacemos en todos los órdenes en este mundo, en este pequeño mundo católico en el que nos movemos, que bueno, pues va a resultar súper interesante la conferencia. Yo dejo ya a Marcelo que lo presente y gracias, y deciros que quedamos convocados ya para el año que viene porque ya vamos a tener la primera en octubre. Al ataque. Fantástico, muchas gracias, Ángel. Bueno, muchas gracias por venir. Vamos a iniciar esta formación con nuestro ponente, que es un ponente de lujo, don Higinio Marín Pedreño. Es profesor titular de Filosofía del Hombre y de la Cultura en la Universidad CEU Cardenal Herrera, en su sede de Valencia, Elche. Antes fue vicerrector de Investigación y de Ordenación Académica en la Universidad Católica San Antonio de Murcia y director de la Unidad Central de Ética, donde también dirigió la Cátedra de Ciencias Sociales, Morales y Políticas. Ha sido también profesor en las Facultades de Filosofía, Teología y Medicina de la Universidad de Navarra y en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Pública de Navarra, además de en la Facultad de Antropología Social y Cultural de la Universidad Católica San Antonio de Murcia. Por si eso fuera poco, en su larga trayectoria como profesor y como investigador, también ha sido profesor investigador en el Instituto de Ciencias para la Familia y en el Instituto de Empresa y Humanismo en la Universidad de Navarra y en el Instituto Pontificio Juan Pablo II de Valencia. Ha colaborado y colabora con el Instituto de Filosofía Edith Stein en Granada y también es profesor invitado de la Universidad de Piura, en Perú. Como vosotros sabéis, es autor de numerosos libros, muchos de ellos se han convertido en libros muy importantes para la filosofía española en los últimos años. Destacaría un poco empezando por el final, su último libro, Humano, todavía humano, que será parte fundamental de la conferencia que hoy nos dará. También Agorafilia, apuntes para una nueva era, de 2021. Quizá, desde mi punto de vista, no sé si él lo compartirá, su libro más intenso y también el que a muchos nos ha marcado, como es Mundus, una arqueología filosófica de la existencia, que se publicó en Nuevo Inicio en el 2019. En ese mismo año también publicó Civismo y Ciudadanía, poco antes Entredichos, Ensayos de Ciudadanía, lo que muestra por los títulos una de sus preocupaciones fundamentales. El hombre y sus alrededores, Estudios de la filosofía del hombre y de la cultura, y otro libro que a mí me parece también un hito en su trayectoria como Teoría de la cordura y de los hábitos del corazón. Y por último, la trilogía inicial, que un poco surgió a partir de su tesis doctoral y sus primeros trabajos, La invención de lo humano, de dominio público, y la publicación que derivó directamente de su tesis doctoral, La antropología aristotélica como filosofía de la cultura. Bueno, yo imagino, creo que todos lo conocemos, es uno de los filósofos españoles más reconocidos en la actualidad, un hombre que no solo se dedica a la investigación en la antropología, sino también a una divulgación de alto nivel. Y bueno, yo también no quería dejar de decir en la presentación que yo fui profesor cuando él era director de la Unidad Central de Ética de la Universidad Católica San Antonio, fui su secretario académico cuando llevaba la Cátedra de Ciencias Morales y Políticas y coordiné junto a él las conferencias que dieron lugar al volumen Nación y Libertad y en este caso me tocaba a mí dirigir el Instituto de Filosofía Edith Stein cuando Higinio era uno de nuestros colaboradores más valiosos. Lo digo todo esto para sencillamente dejar constancia de que Higinio, además de mi admiración intelectual, es mi maestro y también un buen amigo, así que estoy especialmente contento de poder presentarlo hoy. Hoy nos hablará sobre el tema Originalidad, Novedad y Libertad a propósito de Humano, todavía humano, su último libro. Bueno, pues muchas gracias, Higinio, y todo tuyo. Pues en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Vengo con cierta frecuencia a la UFV y es verdad que vengo como a mi casa. Y tengo que deciros que tenéis algo
tener el Gaudeamus Igitur que uno ya no encuentra por otros sitios, así que conservarlo, porque eso también es un don de juventud, y las instituciones tienen su vida y su biografía, y es posible que se os apague, así que hay que preservarlo. Bueno. Y además es verdad que me siento en casa, tengo muchos amigos, conocí esta universidad cuando no era apenas casi universidad y cuando el rector era, no sé, asesor, o sea que estuve aquí al principio mismo cuando esto era poco fiable que saliera adelante, ¿no? Pero bueno, ya se ve que no hay que fiarse de las apariencias. Bueno. Al respecto de la presentación de Marcelo, yo creo que se puede resumir en esto: nos debemos tantos favores mutuos que hablamos bien por deformación. Todo lo demás, todo lo que no sea amistad es inmerecido. Bueno. Me pidieron que viniera a hablaros con base en el último libro, cronológicamente publicado, que es Humano, todavía humano, publicado en La Huerta Grande, y que es una compilación de textos escritos para revistas culturales, para revistas de filosofía en sentido más público, también para prensa, y luego retocados y reformulados, ensanchados hasta donde no te dejan las editoriales de los periódicos y de las revistas, pero es eso, es un compendio. Así que no es un libro de naturaleza sistemática, no como es Mundus o como algún otro de los que han mencionado. Eso quiere decir que lo que he intentado, lo que voy a hacer es seleccionar uno de los temas que a mí me parecen más importantes de los que aparecen aquí tratados, también de los más recurrentes, de los que se encuentran en más textos, y glosando esos textos, 5 de los 24, pues voy a hablar de lo que podríamos llamar refracciones sobre lo libre, lo nuevo y lo original. Sería eso, ¿no? Más o menos, ¿no? Y leyéndolo para vosotros, para leerlo en secuenciado, pues me he dado cuenta con cierta satisfacción que efectivamente, aunque sea una compilación, es una compilación con autor. O sea, que yo reaparezco yo me reconozco reapareciendo y que las cuestiones centrales son recurrentes y que aparecen, así que si hoy tuviera que hacer el índice, no sé si los 5 textos de los que voy a hablar no los habría agrupado, que están dispersos durante el asunto, porque me parece que hablan de lo mismo de formas distintas, ¿no? Yo he elegido en concreto los capítulos Lo viejo y lo nuevo, Originalidad e imitación, Rutina y novedad, La primera vez y La isla del tesoro. Y por alguna secuencia extraña los he ordenado exactamente en el orden inverso en el que están en el libro, pero porque lo pide el tema, ¿no? Antes de eso necesito hacer una pequeña introducción, porque creo que en el fondo es una idea en la que yo llevo tiempo pensando y que resurge aquí, para mí involuntariamente. Para mí ha sido una sorpresa encontrarlo en una lectura tan sesgada como la que llegaba para poder hablar de esto, de la libertad, de la originalidad y de lo nuevo, ¿no? La cuestión es la sencilla. A mí me parece que nosotros tenemos, como filósofos, como humanistas, como personas, ¿no? Porque esta dificultad está tanto en el orden intelectual como en el existencial. Tenemos una dificultad epocal, o sea, característicamente nuestra, para pensar y para vivir lo humano en su integridad. Podría decir que lo humano y lo divino. Y esa dificultad característicamente epocal nuestra es que somos el final de una larga historia, de un largo proceso de dialectización de realidades que de suyo y en principio no merecen más que una diferenciación. Y que es una constante, por así decir, crecientemente regresiva, que aquellas tesituras teóricas y existenciales en las que el cuño de lo occidental venía dado por la búsqueda de una solución sintética, siempre ardua, porque es un equilibrio difícil, el proceso de modernización, que cuantas cosas venturosas tiene, pero en este aspecto
el proceso de modernización se puede describir como una creciente sustitución de las soluciones sintéticas por las soluciones dialécticas. La tradición occidental tiene una acreditada vocación sintética en su origen. Los extremos más supuestamente diferenciados, las síntesis evitan que se conviertan en opuestos. Mantienen la diferencia, pero no la convierte en oposición. Por ejemplo, Dios y hombre. Es difícil encontrar dos términos más extrapolados. Por ejemplo, uno y trino. Y sin embargo, la síntesis, por misteriosa que sea, tiene la razonabilidad propia de la fe y es el depósito de la tradición. Si Dios no es uno y trino y no se hizo hombre, pues Occidente yerra desde el principio. Pero esa tradición también tenía, de una manera menos neta, también se residenciaba en la tradición grecolatina y filosófica. La definición del hombre como animal racional, pues es algo de ese tipo. Animal político, es decir, oiga, también son extremos que se pueden diferenciar hasta el extremo de oponerlos. De hecho, la definición de animal racional, que es polar, pero no dialéctica, se expresa en otra concepción, polar pero no dialéctica, que es la idea de cuerpo y alma. Es típico del mundo antiguo y es típico de la tradición, de la mejor tradición preservada en la Europa ya modernizada, la opción preferencial por las soluciones sintéticas, por no ceder a polarizaciones hasta el punto de la dialectización, salvo en situaciones... Eso no quiere decir que esa polaridad no tenga alguna dimensión dialectizada, la tiene, pero esa dimensión es menor. Sin ningún afán apologético, ninguno, de verdad. Y con un afán estrictamente académico, a mí me parece que el autor más influyente y más decisivo en esa historia de sustitución de la dialectización de las soluciones sintéticas por soluciones dialécticas, que ese autor es, y creo que esto es un asunto, a discutir académicamente, es Lutero. Lutero destaca en la tradición occidental como el que tiene una opción preferencial por soluciones dialectizadas. Fe interior o comunidad organizada por el magisterio, o por pecado original o libre arbitrio. Las dos cosas no. Salvación o condenación de una manera en las que la lógica entre ellas escapa incluso a una lógica voluntaria. Y se establece una lógica destinal. Es decir, el conjunto de las síntesis, no todas, el conjunto de las síntesis que habían sido fruto de un esfuerzo muy secular, se tambalean bajo una preferencia dialectizante. Esa preferencia dialectizante no tiene su origen en Lutero. Me parece que Lutero tiene esa posición merecida por su influencia y por el influjo que va a tener en la historia de la idea europea. Ya durante la tradición medieval había habido fenómenos de dialectización. A mi juicio, fallas en el pulso y en el latir de lo mejor de la tradición occidental, también de lo mejor de la tradición teológico-cristiana. Por ejemplo, se había dialectizado hasta extremos que hoy no son recuperables la relación entre el cuerpo y el alma, o la relación entre religión y mundo, por ejemplo, por poner unos cuantos casos, ¿no? Lo que va a llevar a una eclesiología en la que el laicao no comparece, o va a llevar a una teología moral en la que las discusiones sobre la sexualidad es si es pecado o no. Tiene que salir un mismísimo Santo Tomás a decir que de suyo no es pecado porque la potencia estaba creada antes del pecado original y entonces no puede ser pecado.
y nuestra concepción de la que arrastramos inercialmente de la sexualidad y que es, en términos estrictamente especulativos y antropológicos, sumamente deficiente. No un poquito, no desenfocada en sus perfiles, no, es un puro estrago desde el punto de vista teórico-filosófico, acerca de cuál es la composición y que, por supuesto, ha supuesto un lastre en la experiencia y en la autoconciencia elaborada acerca de la propia sexualidad, pues, de generaciones de personas, más allá de que el bien se hace valer también en la vida personal y también sobre asuntos. Pero esas dialectizaciones que eran regionales y eclesiológicas, claro, la doctrina de los pecados de los estados de perfección, que tiene su justificación, establece una relación que es polar y casi dialéctica. Recuerden ustedes que los laborantes son sujetos que en nada de lo que hacen pueden procurar conseguir la perfección, ni, por tanto, la salvación. Y, por tanto, consiguen la salvación en tanto que se subordinan funcionalmente a que exista la cristianidad, o sea, una sociedad donde hay orantes que sí que lucran méritos, que aplican a todos, y entonces, pues esto es eso es dialectización. Bueno. Entonces, esa dialectización que caracteriza al tiempo moderno tiene una peculiar intensidad en las nociones que yo le he propuesto que estudiemos hoy, entre originalidad e imitación, entre libertad y servicio, y entre lo nuevo y lo viejo. Yo quiero, y además peculiarmente moderna, y de eso es de lo que quiero hablarle en 4 escenas refractadas, por así decir. Y tomando como hilo conductor la relación entre lo nuevo y lo viejo, tal y como la pensamos y tal y como en esos 5 capítulos que les voy a ir mencionando por si alguno, al inicio y al final de la exposición, por si alguien luego los quiere releer o lo que sea. Como les he dicho, voy a empezar por lo de lo viejo y lo nuevo. Porque a ustedes y a mí nos parece completamente natural que la oposición entre lo viejo y lo nuevo sea excluyente y que se definan por contraposición y por separación. Más todavía. Ahí no hay simplemente una exclusión, sino que hay una especie de definición contrapuesta. En nuestro caso, toda forma de reminiscencia o de pervivencia de lo viejo resta novedad. Esto en el discurso temporal y en la concepción de nuestros contemporáneos y la nuestra también temporal es muy visible. Para que una cosa sea actual en su diseño, en su concepción, y por tanto, para que a esa cosa actual le sobrevenga la bendición secular de ser oportuna, y esa significa que sea innovadora, una cosa que no sea innovadora no es actual, tiene condición futuriza. Nuestro presente se ha hecho futurizo. Es presente y es estrictamente actual lo que tiene la condición de lo futurizo. Y si no tiene la condición de lo futurizo, no es suficientemente presente ni suficientemente actual, porque de alguna manera es una pervivencia del pasado. Fantástico. Esto vale para los diseños de sillas, vale para las tesis doctorales, vale para las metodologías académicas. No les voy a hablar de mi opinión sobre las metodologías académicas, o sea, metodologías pedagógicas innovativas. No se las voy a decir, pero ya la saben ustedes. Sobre los hallazgos revolucionarios, las innovaciones, la actualización de todo un montón de chatarra conceptual que no tiene ningún otro objeto que la conjura de lo que acontece como estrictamente actual, como de nuestro tiempo, como nuevo, como innovativo, o sea, como futuro. En realidad, los diseños de los coches son modernos y son futuristas. Lo que no es futurista es viejo y es pasado, y por tanto es caduco. Y si ustedes,
Aquí veo mucha gente con americana, que ustedes son unos pedazos de cárcadas, porque no, o sea, la americana es un residuo aristocrático de la levita, entonces ustedes son unos conservadores insufribles. Y las señoras también. Ahora, esto genera un tipo de realidad extraña, que es esos futuros que son puro presente, se vuelven viejos. Pero esa vejez no es antigüedad, es otra cosa, es lo vintage. Lo vintage son futuros que no llegaron a serlo y que eran presentes que anticipaban un futuro que en realidad se murió cuando se murió ese presente, punto. Y por tanto no componen antigüedad, no dan antigüedad a nada. No, con ellos no cabe la memoria, cabe el reciclaje. Eso sí, o sea, reciclar. Y entonces, claro, en Fustel de Coulanges, que es un señor al que ningún humanista europeo debería de haber dejado de leer, por lo menos su libro, La ciudad antigua, cuenta que los romanos, cuando querían decir que una cosa era muy valiosa, que era algo que decían que era muy antiguo. O sea, lo que ustedes y yo, esa especie de magia léxica que tenemos con lo futuro, con lo innovador y tal, pues los romanos la tenían con lo antiguo. Decir de algo que era antiguo era acreditarlo, cualificarlo. Pues de eso es exactamente de lo que nos hemos vuelto incapaces. No somos capaces de generar antigüedad, porque no somos capaces de generar lo memorable, lo que merece la memoria. No lo somos. Y no lo somos en la historia de las ideas, de ahí la banalidad del pensamiento contemporáneo, no lo somos en la historia de la arquitectura, no lo somos en el arte. En la historia de la arquitectura es particularmente visible. El arquitecto de Hitler, Albert Speer, con un instinto genial, creo yo, sean cuáles fueran las circunstancias ideológicas en las que se dio, en sus primeros bocetos de edificios públicos que le hizo a Hitler, y contra la opinión general, que le pareció que aquello era un atrevimiento, le incorporó en los últimos pliegos una reproducción imaginaria de cómo quedarían esos edificios cuando se convirtieran en ruinas. Y entonces a Hitler aquello le fascinó. Tanto le fascinó que, sin que fuera una ley estricta, se hablaba entre sus arquitectos de la ley de ruinas. Y la ley de ruinas incluía unos requisitos en la construcción de edificios. En primer lugar, se desterraba el hormigón, el hierro, y el cristal se reducía al mínimo y se sustituía por piedra. Y además por piedra con una fórmula de construcción que le daba a las piezas sostenibilidad exenta. O sea, que si una pared se caía, no se caían las demás. De tal manera que él podía reproducir qué pasaría si se caía la techumbre, o se caía parcialmente, o se caía parte de una pared, pero no se caían las demás. Entonces, eso es construir con ruinas. Por chocante que sea, a mi juicio es revelador de que la arquitectura contemporánea, ya la de aquella época, se había hecho incapaz de ruinas. No solo, que también, por supuesto, por la utilización preferente del acero y del cristal y del hormigón, sino por su propia concepción, asociada a esos materiales. Por ejemplo, ahí tenemos el Coliseo, o la Acrópolis, o qué ruina pudo quedar de las Torres Gemelas. Si la arquitectura moderna no genera ruinas, genera escombro, que es otra cosa. El escombro es a la ruina en arquitectura lo que lo vintage a lo antiguo en la historia cultural. Es algo reciclable, pero es algo que no merece
la forma monumental de lo memorable. No la puede. Esas dos formas son solo dos metáforas de nuestras ideas, de las tontadas con las que queremos pensar nuestro tiempo. Lean ustedes a los filósofos en castellano y en otros idiomas acreditados por estar al tanto de nuestros días. Son soporíferos, pero son como Hamelin, tienen muchedumbres detrás, diciendo cosas que no son más que escombros, al poco de haberlos leído. Esas dos formas no son simples coincidencias. El memorial de las Torres Gemelas. Que conste que a mí, más que arquitectónicamente, en esa linde entre la arquitectura y la escultura me parece una cosa apreciable. Pero vean ustedes lo que es. Una oquedad cúbica con pared y suelo líquidos que rodean una oquedad menor. Es la no arquitectura, es el no lugar, es la pura... Y es muy importante que sea líquido y es muy importante que sea una oquedad rodeando una oquedad. Eso es, y además es lo más hermoso realmente que la arquitectura contemporánea es capaz de hacer desde el punto de vista de la arquitectura funeraria, que ha sido siempre la piedra de toque de la arquitectura en su historia. Siempre. Las primeras piedras erectas, menides, dólmenes, las pirámides. La cultura que no sabe hacer monumentos funerarios tiene un problema con su arquitectura, como lo tenemos nosotros, visible en nuestras iglesias, donde no hay ningún sentido de lo monumental, pero no en el sentido más de grandeur, sino en el sentido de la gloria que se quiere expresar allí, incapaces de expresar la gloria. Una vez visité un seminario porque estaba dando clase y el obispo que me recibió, me acompañó, llegamos al oratorio, estaba el sagrario, y entonces el obispo me dijo una cosa, me dijo, ese sagrario está mal, porque me dijo, un sagrario no se puede poner en la pared y que a la pared no le pase nada, ciertamente. La pared de atrás era lisa. Y se me quedó, dije, pues es verdad. No, los tíos que creen que hay ahí lo que hay, eso no lo pueden dejar intacto. O sea, ahí tiene que resplandecer la gloria. Volví muchos años después y la pared seguía sin que le pasara nada. O sea, nadie sabía. Pero, bueno, pues es verdad. Nosotros no sabemos expresar eso. Sabemos expresar otras cosas. Ahora, aquí, esta dialectización, que podría seguir poniéndole... Pero déjenme que les diga. La manía persecutoria de nuestros pedagogos a la lección magistral es casi esa pasión llevada al ámbito. ¿Habrá algo más bonito que una lección magistral bien dada? ¿Habrá algo más universitario? ¿Pero de qué hablan cuando hablan de esas cosas? Bien, ya me voy deslizando hacia el tema. No lo voy a hacer. Esa dialectización entre lo nuevo y lo viejo nos debe de parecer sospechosa. Deberíamos de preguntarnos si eso está justificado. O si más bien no podríamos pensar que nuevo es exactamente lo contrario de lo que nos dicen. O sea, que nuevo no es lo insólito, o no en primer lugar, o no sobre todo. Que nuevo no es lo sin precedentes, lo inédito, que también lo es, pero que quizás ese no sea su sentido primordial. Quizás haya un sentido más primordial de lo nuevo, precisamente como lo que no se gasta, lo que no se consume, lo que siempre da de sí, lo que permanece de manera perdurable en una novedad apreciable. Y entonces, con perdón, la Odisea es el libro más nuevo de los que venden en la librería de Madrid. Y otros tantos como la Odisea. Y entonces la idea de lo nuevo, como lo innovativo, se vuelve secundaria y subordinable respecto de lo otro. Es nuevo e innovativo lo que deje ver la novedad genuina mejor, lo que la transparente mejor en nuestra época.
lo que le sirva de gloria, no lo que la sustituya dialectizándola, sino precisamente esos recursos ciertamente nuevos y epocales con los que necesitamos traducir esa novedad perdurable a nuestro tiempo. Y entonces resulta que entre lo viejo y lo nuevo hay una alianza originaria. El nuevo lo que deja ver la novedad perdurable de lo que merece ser tenido y apreciado por viejo. Y entonces, buena parte, y por eso he utilizado este texto, buena parte de esta cuestión nos sirve para generar sistema inmunológico, o sea, para sospechar de esas polarizaciones tan fáciles, tan recurrentes, tan abundantes. Y a mí me sirven para introducirles. Y tenemos un problema. Nuestras iglesias no cantan ninguna gloria. Es muy interesante la polémica entre Moneo y el arzobispo de Los Ángeles acerca de la catedral y los usos que el arzobispo le quería dar a la catedral. El arzobispo quería tener, comprensiblemente, es curioso que yo lea esa polémica y me sienta más cercano de Moneo que del arzobispo, porque el arzobispo quería tener a su pueblo reunido, y es normal, pero claro, para eso una nave sirve. Moneo no quería eso. Moneo quería un edificio que introdujera al viandante en el misterio, en la luz, en el contraste, en la bifurcación de las formas del espíritu. Yo prefería la versión de Moneo a la del arzobispo. Pero para lo otro hacemos una carpa. No nos hace falta un templo. El templo no es templo porque nos reunamos allí. Lo es por otra cosa, que está más cerca de esa búsqueda del misterio. Bueno, busquen ustedes la polémica porque hay matices, ¿eh? Yo he caricaturizado. Bueno, el segundo texto del que les quiero hablar, está en el libro, es originalidad e imitación. Porque contrapuntea con este, ¿no? Una cosa que siempre me ha llamado la atención y que he utilizado es que los oficios más creativos, los realmente creativos, someten a las personas que los quieren aprender a una severísima disciplina imitatoria. Si van ustedes a una escuela de artes y oficios o de diseño o a una escuela de bellas artes, bueno, ya en la Facultad de Bellas Artes ya no me atrevo a decir que se pueden ustedes encontrar, pero tradicionalmente se habrían ustedes encontrado a gente copiando a otros, sin parar, con un ánimo deliberado de abnegación, o sea, de anulación de sí mismo en la consecución de una copia tan perfecta como fuera, que era la expresión de un espíritu ajeno, que aquello es un acontecimiento del espíritu. Saber cómo unos sujetos aplican estrictamente el significado del término abnegación. Pero seguro que muchos de ustedes no han podido evitar copiar de manera vergonzosamente reconocible por los demás a sus maestros. Recuerdo una vez en una conferencia que creía que me había salido fenomenal, como casi todas, yo creo que me sale fenomenal, luego ya veo que no, y al acabar había un amigo y me dijo: oye, habla igual que fulanito, que yo sé, fulanito era mi maestro. Entonces, claro que sí. No lo había hecho con la voluntad negatoria de los aprendices de pintura o de escultura o tal, pero ¿y a quién si no me iba a parecer? Pues a mi maestro.
Como si me dicen con sorpresa que me parezco a mi padre. Pues claro, cada vez me parece, no, a mi padre. Pasa es que, claro, con la voluntad explícita de originalidad con la que vivimos todos los que nos dedicamos a un oficio cultural, porque vivimos en esta dialectización de los términos, pues aquello que se convertía casi en una ofensa. Con el tiempo, y por suerte, para mí también se ha convertido en un timbre de gloria. El maestro es el que tiene la mejor forma de hacer que uno ha conocido, también en el pensamiento, y por tanto, el que uno imita. Este deseo de imitar es un asunto extraño, porque es una hiperactividad para que es abnegatoria y que en el fondo implica una pasividad. Implica el ser pasivo, el dejarse poseer. Este elemento de dejarse poseer por la obra, que es expresión del espíritu al que uno está imitando, del sujeto, tenía una tan mala opinión en el mundo grecolatino que, como ustedes saben, buena parte de la mala opinión sobre el sexo femenino viene de su supuesto carácter pasivo en las uniones sexuales. Y es también la mala opinión que tienen incluso en las relaciones homosexuales el elemento más pasivo, la pasividad o la lectura. Qué interesante es esto. La lectura en voz alta era una labor de esclavos, porque el que leía le daba su voz, que era su aliento y por tanto su alma, al autor. Entonces, no lo hacían los hombres libres. La posesión era, y la lectura era un asunto que hacían la servidumbre. Ahí hay una intuición penetrante, porque leer bien es también dejarse poseer por el espíritu del autor. Cosa que, como digo, en el mundo antiguo era sencillamente vergonzoso, era servil, pero que a nosotros nos interesa mucho, porque esa naturaleza servil es la que produce, por ejemplo, en la antropología aristotélica, la postergación metafísica, no ética, metafísica, de la mujer, del esclavo y del niño, que son tipologías en las que la naturaleza humana no llega a constituirse con plenitud. No es no llega a constituirse con plenitud. Lo tienen ustedes negro sobre blanco en la política. Y con iridiscencia en toda la obra. Bueno, entonces, ¿por qué nos interesa mucho? Pues porque en la mujer, en el esclavo y en el niño hay aspectos de la creatividad. Podemos vislumbrar aspectos de la creatividad que no la enfrenta, ni la polariza, ni la dialectiza con la imitación. En la mujer, por ejemplo, y esto me parece muy interesante, crear es dejarse, crear la inspiración, la concepción, es hacer crecer lo nuevo desde uno mismo por lo ajeno. O sea, en la concepción no tiene mejor resumen entre nosotros, para que yo lo diga de manera rápida y esencial, como quería Aristóteles, que es un puro fiat. Es un puro dejar crecer lo que no habría crecido desde uno mismo si no fuera por la actuación de otro. Pero eso se parece mucho a una creación intelectual, o a una creación estética, o a una creación cultural, o a una creación política, o a una creación científica. No hay creación en la que lo que crece no crezca en uno a partir de otro. No la hay. Todo sujeto es discípulo. De maestro reconocido o no, pero es discípulo. No hay otra posibilidad. El crecimiento se produce siempre por hibridación, por mestizaje. Y el mestizaje es lo ajeno. En el caso de la concepción es obvio, físicamente así. Y por eso
esa situación que les postergaba, a lo femenino, la concepción, es precisamente una causa para nosotros de lo contrario. De ver que en eso está la matriz zoológica de la creatividad. Lo que en ese punto distingue a lo masculino y lo femenino es que, de manera más propia y más genuina, la creatividad de la especie se expresa en lo femenino. Más todavía, la creatividad de la especie hecha individuo se llama femenino. Cosa más sorprendente. Y además, es así, pero solo es así si lo que crece está vivo. Y si está vivo, entonces concebir es dejar crecer, que es exactamente lo que no es concebir, es interrumpir el crecimiento. Dejar crecer según una autonomía que uno no puede gobernar. O sea, es el reconocimiento de eso, como que crece, con su propia legalidad, con su propia dirección, con su propia... Y entonces aquí se nos fusionan la idea de lo femenino y de lo esclavo, de lo servil. Porque, y esto, antes Marcelo mencionaba en mi último libro, Mundus, que es el más costoso, ciertamente. Me temo que no solo de escribir, sino también de leer. Bueno, pues yo en ese libro aprendí una cosa que no había aprendido en los demás. Escribir es obedecer. No hay ningún sujeto que esté creando algo, por utilizar una palabra mal utilizada, porque lo que está haciendo es intentando sacar adelante algo. No hay nadie que esté inmerso en un proceso creativo y que no esté preguntándole constantemente a su obra, ¿y ahora qué? ¿Y ahora por dónde? Y ahora crear es estar a la expectativa de que la creación te dé órdenes. No hay nada más terrible para un sujeto que el que lo que está haciendo no le diga por dónde tiene que ir. Eso es una omnipotencia baldía. Toda la omnipotencia creativa se expresa en la persecución ansiosa de órdenes dados por la propia obra. Cuando estás escribiendo un texto que te está llevando, sabes que has cogido beta y sabes que tienes un argumento. Cuando tienes un dominio despótico sobre el texto y lo estás llevando por donde tú quieres, ese texto no vale. Pasará el filtro. Habrá gente que te diga que es bueno, gente que diga que es bueno, hay para todo, vamos. Sí. Pero tú sabes que no. Ahí no había una vida con autonomía propia. Ahí no había una línea que seguir. Ahí no había ante qué postergarse. Crear es servir. Y además con obediencia. Más todavía, la forma suprema de la libertad creativa es la obediencia. Cuando Miguel Ángel dijo aquello de esos pedruscos que dejó a medio hacer, de que la obra estaba dentro, él le preguntaba a la piedra, ¿y ahora qué te quito? Y por eso la creatividad es más la demora contemplativa, que es interrogativa, que la actividad productiva. Y esto lo ha visto como nadie, o al menos lo ha representado como nadie, Velázquez de Las Meninas, cuando, reivindicando que su oficio era un oficio libre, que merecía que él ingresara en la Orden de Santiago, que era lo que estaba buscando, puso la creación en el momento en el que, con un paso atrás, él estaba en una demora contemplativa. Lo que iba a hacer cuando diera el paso adelante y quedara detrás del bastidor era solo ya una operación manual. Eso es así. Es así. Lo que no es así es la disociación de esos dos momentos. Pero eso es así. La acción es creativa, es original,
en la medida en la que es contemplativa. Y si es contemplativa, es por una demora contemplativa. Y esa demora contemplativa es interrogativa. Le estás pidiendo órdenes a tu obra. Y no odia nada más que el no recibirlas. Y eso se llama cuando te empantanas, si quieres ser decente. Y no puedes seguir. Y por eso, cuando alguien le pregunta a otro cuándo vas a acabar ese texto, a ese tío hay que darle garrote vil en la plaza pública de la universidad. Eso no se le pregunta a un tío que está con un texto. No lo sabe. Pues lo de la NECA y los sexenios y tal, es la prostitución institucionalizada. No lo sabe, no lo puede saber. Está a sus órdenes. Yo no me quiero poner como ejemplo, pero les he dicho antes que lo aprendí. Yo cogí Mundus para descansar de un libro que estoy escribiendo ahora, porque creía que lo iba a escribir en 6 meses. Dije, le dedico a estos 6 meses, que es más ligero. 6 años, 5 y medio. Pero no me pongo como ejemplo de nada, ¿no? Bastante enfadado estaba yo con ese asunto. O sea, crear es obedecer. O sea, hay una esclavitud. Y hay una esclavitud que tiene los trazos de lo maternal, de la concepción. Y si todo esto es importante, sin embargo, todavía nos falta el colofón. Higinio, perdóname un segundo que te interrumpa, que vas muy lanzado, pero solo para que seas consciente y organices el tiempo. Te vamos a dar más tiempo porque hemos venido a lo primero a escucharte, pero para que... Ya no te preocupes. No, o sea, eso quiere decir que vamos muy mal. No, que mal, aquí estamos tan a gusto, pero que... bueno, bien. Pensando que puedas hablar otros 8 minutos, una cosa así. Bien, sí. Bueno, entonces, me da igual, donde me quede, me he quedado. O sea, no con lo que les hablo estoy haciendo lo que digo, o sea, estoy obedeciendo a las órdenes que me dan sus caras, su tal, y al tema que llevo entre manos, así que no me importa. La infancia. ¿Por qué la infancia nos interesa tanto en este aspecto? Pues porque los niños pueden hacer una cosa de la que ustedes y yo somos incapaces, que es jugar obedeciendo. Ustedes y yo somos capaces de jugar, pero porque nos manden jugar somos incapaces. A un niño le manda a jugar y va al tío y se pone a hacerlo. Entre otras razones porque sabe jugar obedeciendo. Y porque además en los niños hay un elemento que es constitutivo de la originalidad, que es la despreocupación. A la originalidad le ocurre como a la felicidad. Le gusta visitar a los que no la están esperando. Una preocupación excesiva por la originalidad, una pretensión deliberada de ser original, la colapsa. La hospitalidad, la originalidad, como la felicidad, visitan siempre en un régimen de hospitalidad. Visitan al que está dispuesto a recibir lo que venga, pero no a quién. Este asunto es muy importante porque es precisamente el que permite sintetizar la imitación y la originalidad. El que quiere ser original lo que tiene que hacer es imitar y obedecer. Y si le pasa que es original, pues bienvenido, hospitalario. Y si no le pasa, pues obediente y servicial. Y ha servido a lo que estaba haciendo. Y lo ha hecho en la medida en la que era capaz. Y esto, perdonen ustedes, que creo que ocurre en todos los ámbitos del espíritu. También en los ámbitos de la espiritualidad. Y en los ámbitos de la espiritualidad habría que decir, es cierto, la originalidad solo visita a los que no la procuran. Pero no se puede pedir una fidelidad que no incluya originalidad, que sea mera imitación obediente, que en los ámbitos de la espiritualidad es más frecuente. No hay mímesis sin poiesis, dicho en sentido griego, no lo hay. No lo hay. La imitación es poética y es creativa de suyo, y esa es la ley del espíritu y es la ley de la libertad. Un espíritu, una espiritualidad que no necesita ser interpretada
por los que la viven, eso es una posesión del tipo de la que repudiaban los latinos y los griegos. La libertad se deja poseer con la forma de la fertilidad, y de la fertilidad creativa. Y si no, es una anulación de la personalidad, así como lo llaman los psiquiatras. Punto. El tercer tema, pero vamos a ver, tengo rutina y novedad. El capítulo de rutina y novedad se lo puedo repetir, se lo puedo resumir rápido y así voy tranquilizando a Marcelo. Efectivamente, si lo empiezas, controla el tiempo un poco. Es muy sencillo. La rutina está infravalorada porque usted y yo pensamos que lo nuevo, lo valioso, es lo que se sale de la rutina. Pero les basta mirarse hacia adentro y verán ustedes cómo aman encarecidamente sus rutinas. Voy a poner un solo ejemplo y con eso ninguno de ustedes quieren que les cuenten el final de las películas. Los chavales ya, digamos, eso, les cuentan el final de una película y es como si les hubiera matado al padre. O sea, bueno, bien, es comprensible, porque hay películas que si ya conocen el final, pues casi que no las ven, ¿no? Pero, ¿y dónde hay más novedad? ¿Ahí o en esas películas que estamos dispuestos a ver sin final, una detrás de otra? ¿Dónde hay más novedad? ¿En la rutina que se hace valer por sí misma? ¿O en aquello que si se repite se convierte en insoportablemente rutinario? Yo no soy muy cinéfilo, pero hay 5, 6, 7 películas que las puedo ver sin las veces que haga falta. Y libros que volver a leer, ni les digo. Y amigos a los que volver a ver, pues, y mujeres, una, pero de continuo. Y rostros que no quiero dejar de ver, pues los de mis 5 hijos para empezar. Y poco a poco lo de los políticos, pero poco a poco. ¿Y de dónde viene la justificación de la oposición entre rutina y novedad? De una dialectización, por la que la novedad se asocia exclusivamente a lo original, a lo inédito, a lo insólito, a lo futurista. Un amigo me decía, y me parecía muy bien, que la felicidad suprema para él era... Y yo dije, este tío es un genio. Me ha iluminado mi propio espíritu. Y me dijo que la felicidad suprema para él era volver a casa y que su mujer le dijera, sin novedad. Sin novedad significa que vamos a dormir bien, que no ha venido ningún recibo, ninguna multa de Hacienda, que el vecindario sigue en paz, o sea que podemos dormir en paz esta noche, ¿no? Cosa más bonita. Y ahora, eso sí, la rutina solo lo soporta lo nuevo, lo genuinamente nuevo. Quien no soporta la rutina es que no tiene en su existencia nada que crezca constantemente desde sí y por sí. Que lo voy a resumir en 5 minutos. El cuarto capítulo, la primera vez. Otra especie de fetiche de lo nuevo en las sociedades contemporáneas. Lo novedoso tiene que ser lo primero, la primicia, lo que ya no es por primera vez, el libro de los Guinness. O sea, da igual lo que hagas, la estupidez que hagas, pero si lo haces por primera vez, aquí guardaremos tu nombre. Claro, ese es un sentido muy pobre de la primera vez. Muy pobre. Lo nuevo como primicia no consiste en el orden, en la sucesión. O sea, ¿por qué son valiosos, entre comillas, pues que Usain Bolt baje 0.001 el tiempo en el que un sapien, que sepamos, ha corrido los 100 metros? Hombre, porque es una cosa hecha por primera vez, porque nadie la sabe y dicen, no, sí, pero ahí el asunto es secundario. El asunto y lo importante es que cuando Usain Bolt hace eso, nosotros podemos decir una cosa, que es el hombre
ha corrido por... O sea, lo que le concede el carácter de primicia no es que un individuo lo haga por primera vez, sino que en ese individuo nos podemos reconocer porque estamos de algún modo todos en él. O sea, que en ese individuo podemos decir todos que en él y por él estábamos ahí. Y entonces lo nuevo se identifica con lo perdurable. Por ejemplo, lo que hizo Adán. Esa idea de que hay sujetos que hacen una cosa que es tan primera y tan novedosa, que en ello actúa no solo su individualidad, sino la común naturaleza de todos los hombres, y que por tanto estábamos todos en él y por él, esa idea, eso es lo nuevo como lo perdurable. Esa es la primera vez. Y por eso aquel fiasco no lo podía arreglar nada más que un nuevo Adán. O sea, alguien que pudiera actuar como primicia. Pero no porque fuera lo primero en el tiempo, sino porque era lo primero en el orden de la novedad. Era más nuevo eso incluso que lo que había hecho Adán. Cuando el locutor, los periodistas son un género menor, pero honorable de la poesía. Y cuando son buenos, son gente a tener en cuenta. Por ejemplo, aquel que dijo un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad, estaba haciendo teología, estaba haciendo filosofía, estaba señalando el estatuto de la teología cristológica como el vicariato de Cristo de la humanidad. Aquello por lo que la acción de Cristo nos salvó a todos, que es la misma por la que la acción de Adán nos puso a todos en aprieto. Eso es la primera vez. Y por tanto la primera vez es donde se produce algo suficientemente original. En realidad, y eso sí que no tengo tiempo para contarles, la primera vez es cada acto genuinamente libre. Porque cada acto genuinamente libre nos regresa al principio y convierte esa acción en inexplicable, sin un principio que no estaba entre las circunstancias que uno podía aducir como causa de lo que ha pasado. Cada acto genuinamente libre es, cada concepción de un ser humano es la primera vez. Esos sujetos se regresan al principio. Esos sujetos reponen el principio. Eso es una primicia. Y ya acabo. El último se llama, que quería comentar, es la isla del tesoro. ¿Vale? Y esta la voy a explicar ya como es el último, ya no pienso ni mirar aquí hacia mi izquierda. Entonces... 2 minutos, si no te tendré que cortar. Pues allá tú, si me cortas, igual no vuelvo si me cortas. Así que, donde hay amigos de Damasco, exactamente. O sea que, bueno, entonces, durante mucho tiempo, bueno, yo no siempre he podido estudiar todo lo que quería. Y durante mucho tiempo he intentado leer literatura, Y hubo un momento que ya empecé a preocuparme por mi memoria y entonces me puse a leer, leía uno nuevo y uno viejo, en el sentido de que... El caso es que no hace muchos años perseguía algo en volver a leer un libro que es el de Stevenson, La isla del tesoro, y no sabía qué había de interesante en ese libro, pero intuía que algo. Así que lo volví a leer y muy decepcionado llegué al final porque yo no había encontrado mi tesoro leyendo La isla del tesoro. Así que, pero me forcé a hacer una reseña para acordarme de esas cosas y haciendo la reseña, o sea, cuando no la esperaba, sobrevino, ¿no? Y dije, ya sé. O sea, a mí lo que me fascinaba del título del libro era el título. ¿Por qué los tesoros están siempre en islas? Eso es lo que yo... ¿Por qué? O sea, ¿y qué tenía aquello que ver con el tesoro? Y entonces me di cuenta, digo, los tesoros están siempre en islas porque las islas están rodeadas de lo que cambia, de lo que no perdura, de lo que está en una mutación constante. Y el mar y el desierto, que son los dos paisajes que siempre cambian, son las metáforas mejores y más frecuentes en poesía y en literatura del tiempo.
son la geografía del tiempo. En el mar y en el desierto nada perdura. En el mar y en el desierto nada deja huella. En el mar y en el desierto no hay memoria y por eso no hay caminos. Y entonces, en el contexto de lo constantemente mutante del tiempo, el tesoro se presenta como un islote, como un baluarte. Un baluarte que a su vez tiene un centro, que es un cofre, que a su vez tiene un contenido, que es lo inalterable por excelencia. Los metales y las materias del planeta que destacan sobre cualquier otra por su inalterabilidad. El oro y el diamante. Que son y entonces me pareció que era una metáfora perfecta de lo nuevo. Pero de una novedad fuera de esta dialectización. Y que era una metáfora perfecta de las promesas humanas. Prometer es decirle a otro, mira, pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, haya que atravesar los desiertos que haya que atravesar, o los océanos, sean las tormentas grandes o pequeñas. Hoy te digo que yo estaré al final, el final, imperturbablemente así como estoy hoy para ti. Eso es lo que hemos hecho los casados con nuestras mujeres. Pase lo que pase y ocurra lo que ocurra, sea cual sea, sean cuales sean las mudanzas, las tuyas y las mías, que son las más difíciles, sean los que sean los desiertos, y te doy un anillo de prometida donde hay oro y diamante. y eso es un tesoro. El tesoro son las promesas imperturbables e invariables con las que hemos atravesado los desiertos y los océanos de nuestra vida. Y entonces no hay imagen más bonita que la de los Reyes Magos, que son exactamente eso, 3 sabios, deberían de ser los patrones de las universidades católicas, 3 sabios que... eso es. Y entonces dice, ¿qué es lo nuevo? Lo nuevo es lo que sobrevive al tiempo. Exactamente lo contrario de lo actual como lo distinto de lo viejo. Es lo que soporta la vejez imperturbable. Las promesas con las que entramos en posesión ofrendal de nosotros mismos. Las promesas en las que somos ofrenda y oferente simultáneamente. Y entonces el diamante es uno. Uno mismo. Y uno es el agasajo y la joya que engalana al otro, y mutuamente. Y entonces no dejamos lo nuevo en el mundo sin la gloria que le merece. ¿Qué merece? Como aquel... ¡Hala! Ya he acabado. Bueno, muchísimas gracias. Has utilizado más tiempo, pero lo hemos aprovechado un montón escuchándolo y bien a gusto. Lo que sucede es que también el diálogo puede ser algo muy interesante. Pero antes de dar paso al diálogo, quería pedirte perdón porque creo que te he cambiado el título del libro al leerlo, porque la mente se me ha ido al guiño al libro de Nietzsche, Humano, demasiado humano, y el libro es Humano, todavía humano, ¿no? Una cosa bien interesante sería saber por qué ese guiño en el título, que imagino que no será para nada casual, pero en todo caso cedo al público la palabra para poder preguntarle a Higinio lo que os parece. Isidro. Muy bien. Higinio, muchas gracias por tu lección magistral, muy breve y muy rápido para dar tiempo a más, que seguro que hay muchas. ¿Qué papel te parece que puede jugar la nostalgia en esa necesaria síntesis entre lo viejo y lo nuevo? La nostalgia tan proscrita ahora, tan postergada. Bueno, como tú sabes perfectamente, nostalgia viene de nostos y de algia, que significa el dolor del regreso. Esto, una de las cosas, pero que tenéis en el libro, la tenéis en otros libros también, pero aquí la tenéis, es que la casa es el sitio donde se puede volver a empezar. Una casa, Rafael Alvira, con estas genialidades suyas, la casa es el sitio al que se puede volver.
añado un poquito, es el sitio al que se puede volver a empezar, porque a lo que se vuelve es al principio, al lugar donde se regenera todo, donde todo se regresa al principio y descansa en el principio y puede volver a tomar. Y es así incluso físicamente. Eso es dormir, eso es bañarse, eso es comer y eso es charlar, que son los 4 hábitos que hacen a la habitación humana. ¿Quién sale de la ducha y no dice me he quedado como nuevo? ¿Quién ha tenido una noche bien dormida y no dice estoy nuevo? ¿O quién no le pasa eso después? La casa es el principio al que se puede volver. La nostalgia es la pena del errante, del que no puede volver, del que no tiene al principio. En ese sentido, la nostalgia es un sentimiento típicamente moderno. Ya sé que le podemos dar otra versión que es la que le acabo de dar. El Ulises de Joyce va a morir de nostalgia. El Ulises de Homero no, porque a él le esperan. Porque a Ulises le espera Penélope por encima de las mudanzas y de la casa donde Ulises puede volver y donde puede empezar, está en pie. Y está en pie por la memoria sostenida de Penélope. La casa de Ulises de Joyce, su mujer le está engañando con otro. No tiene a dónde volver. Él es la metáfora perfecta de la refundación de la tradición occidental en una subjetividad errante y en la que la nostalgia no es más que un sentimiento de pérdida. Cuando no es ese solo sentimiento de pérdida, la nostalgia es aquello que padece Ulises estando con Calipso. Calipso era, no voy a decir, Calipso era todo. O sea, era guapa, lista, sensible, sabía bailar, contar historias. Era una ninfa. Y sin embargo, se nota que Ulises empieza a echar de menos algo. Y Ulises la engaña, yo creo. Bueno, esta es una lectura mía de la Odisea. Porque Ulises dice, no, que la tierra de su padre y tal. Yo creo que Ulises es suficientemente listo para decirle que es otra mujer. Claro, si es otra mujer, Calipso es una diosa. O sea, lo va a dejar allí hecho cenizas, ¿no? Pero a mi juicio, lo que Ulises echaba de menos es lo único que tenía Penélope que no tenía Calipso. Con Penélope se podía pasar una vida juntos. Con Calipso no, porque la vida no pasaba. La nostalgia, la nuestra, es la nostalgia de una vida finita que aspira a no acabarse, pero de una vida finita. Nosotros no queremos ser como dioses, queremos ser hombres, una vida de hombres sin final, que era lo que no le ofrecía Calipso. Me parece que la nostalgia es la casa del padre, el sitio donde todo puede empezar, donde todo se hace nuevo. Y en ese sentido, tenemos una nostalgia pretérita, que es menor, pero tenemos sobre todo una nostalgia futuriza, que es la esperanza. Me parece, por correr, perdón por maltratar el asunto, me sienta mal maltratarlo, pero sé que si me enrollo, pues no habrá más preguntas. Una cosa que leyendo el libro me hizo detenerme es que descubría el por qué esta profesión que nosotros tenemos aquí es tan fascinante y por lo que uno no quiere jubilarse, ¿no? Y es vivir para contarlo. Es a través de la anécdota de Luis Dominguín, ¿no? Vivir para contarlo. Porque alguna vez hablando con mi mujer de esto dice, nunca jamás cuando cuentas una historia dices exactamente lo mismo. ¿Qué ha pasado ahí? Porque esa es la novedad que surge en la rutina. Vas a hablar de lo mismo, los alumnos cambian, pasan los años, sigues con un tema tal, pero cada vez aparece algo nuevo, porque ya ha sido vivido y entonces tienes que contarlo. Es algo maravilloso, ¿no? Entonces me pasa cuando te leo o cuando voy a una clase o hago esto, y esa es la clave de la cuestión, de lo que hace que sea tan atractivo el vivir algo para contarlo. Porque yo cuento 1000 veces la misma historia, pero nunca la cuento igual. Y eso es genial, ¿no?
parece que es genial o es... Absolutamente. Y eso explica bien porque un profesor ya entrado en años no tiene que preparar sus clases. A pesar de todo lo que dicen las pandas estas. ¿Cómo me voy a preparar mi clase si la he dicho 20 veces? Y además la he dicho 20 veces con entusiasmo. Con un entusiasmo pregnante. Nosotros ahí tenemos el regalo de la juventud. Si yo, por buena que fuera esta lección magistral, os la diera mañana y pasado, al final dirían, Higinio, por favor. Pero es que nos ponen gente nueva y joven delante. Entonces el mundo puede volver a empezar y el saber puede volver a empezar y nuestra pasión por saber puede volver a reestrenarse en un reestreno constante. Y claro, y gaudeamos, y claro, y eso, y entonces tú experimentas algo que es muy, y que está en el libro, aunque no lo he mencionado, vence la rutina, no la que cansa, porque somos seres humanos y nos cansamos, y al final de dar una clase estamos cansados, de dar una conferencia, no, la que produce una fatiga interior, esa es la que mata. Pero la rutina que no fatiga, esa es la rutina que le da sentido a nuestra vida. Volver a casa, el rostro de mis hijos, la conversación con mis amigos, los libros amados. Si eso es, ¿no? Y dar clase, empezar cada curso. Esta J.J. Rowling, la autora de Harry Potter, yo tengo buena opinión de ella. No solo porque sé que es culta, lo sé porque he leído los 7 libros en voz alta a mis hijos, ¿eh? Eso sí que es una esclavitud. Y ahí podría decir un montón de cosas que se aprenden en Homero, que se aprenden en Virgilio y que si no se aprenden ahí, alguien te las ha contado. Pero además de eso tiene intuición poética. Y buena parte de esa intuición poética está en el inicio cíclico de los cursos en la escuela de magos. Ese reiniciarse, ese volver a empezar, eso está en la universidad, con su carácter cíclico. En las universidades celebramos mucho mejor las aperturas que las clausuras. Nuestra apertura es una fiesta mayor, nuestra clausura es un rito de cortesía. Porque lo que nosotros sabemos es volver a empezar. Porque eso es lo propio del espíritu. El espíritu es lo que empieza sin cesar. Se ve, ¿no? Y yo creo que de eso nosotros participamos muy privilegiadamente. En que contar, no sé ustedes, hombre, uno está más o menos cansado, no sé qué, pero las cosas que uno ha visto con emoción, las cosas que ha entendido con emoción, las cuenta sin fatiga. En una rutina bien organizada, que no sea lo mismo todos los días, o sea, que te deje. Claro que sí. Eso es dar clase. No, pero entonces hay que hacer la guía docente y entonces, ¿qué modificaciones han introducido en el temario de la guía docente? Tú eres tonto. Lo tuyo es para organizar el tráfico en la autovía. No, perdón, no me quiero meter en cosas de la casa. Estoy pensando en la mía, ¿eh? No sé si aquí, para allá o para acá. Pero lo tuyo no tiene solución. O sea, tienes que ponerte con un monofosforito y dando el paso en el tráfico. O sea, ¿qué innovación? Bueno, perdón. Ya he acabado. ¿Alguna pregunta más? Mientras se animan, a ver, ahí tenemos. Muchas gracias. Luego acaba el curso y uno tiene una sensación de pérdida porque se van aquellos con los que tiene una intimidad y empieza un nuevo curso ante unos desconocidos con los que hay que crear una intimidad que todavía no existe y cuando se ha creado se termina. Quiero decir que esta novedad en la rutina a mí también me acaba generando cierto rechazo por incomodidad. Pero a la vez supongo que ese rechazo por incomodidad es una buena señal. Porque el dolor es la última forma de amar.
que tú eres muy maternal, ¿eh? Tú en esto eres muy alma mater, o sea. Entiendo, lo entiendo, me hago cargo, pero no lo experimento así, esa es la verdad, ¿no? Es decir, que a mí los finales de curso me alegran mucho. Y que yo soy un padre muy hospitalario. Y para ser un padre muy hospitalario hay que saber recibir, pero hay que saber despedir. Es fundamental. La acogida sin la despedida se transforma en secuestro. Y yo a mis alumnos y a mis hijos quiero despedirlos bien. O sea, quiero que bailen, ¿no? Entonces no termino de apreciar el sitio donde esa intimidad se te vuelve dolor. Me imagino que porque realmente entrar en relación muy amistosa con esos alumnos y con esas personas, y entonces pues es una pérdida, ¿no? Vale. Y entonces tiene algo parecido a lo que decía San Agustín del dolor, ¿no? Tiene el sentimiento que se resiste a la división y a la separación, y entonces eso lo experimenta. Yo creo que el gozo del profesor, mi gozo, es experimentar que en el orden del espíritu también se reproduce aquello del Génesis de que crecen y se multiplican. Y el crecimiento y la multiplicación, cuando los veo, o sea, cuando me dan la gracia, si no necesito más, ¿no? Pero cuando acaban la asignatura o el examen o me encuentran y tal, o mandan un correo electrónico y dicen gracias, ya está, nada más, no hace falta más. Porque es verdad que han recibido gratis. O sea, que si se creen que han recibido lo que han pagado, que es la impertinencia del sujeto moderno, creer que tiene derecho, no tiene. ¿Tú cómo vas a tener derecho a que otro sujeto convierta tu maduración intelectual en una pasión personal? Entonces la gratuidad se reconoce con la gratitud. Y entonces a mí eso me produce alegría. No sé, soy un padre menos celoso que tú, ¿no? O sea, no sé, no quiero. Eso es lo que te contaría. A mí me alegra que vuelen. Tenemos 2 preguntas más, una por aquí y después Juan. Y ya con estas acabamos. A partir del proceso moderno has hecho hincapié en Lutero, pero bueno, es un proceso moderno que tiene sus raíces ya desde la Edad Media. Bueno, empieza a convertirse en dialógico, ¿no? En dialéctico. ¿Cuáles serían, a tu juicio, las características, no las características, sino los efectos, evidentemente un resumen sintético de ese pensamiento dialéctico en nuestra sociedad? Bueno, ya que me preguntas, puedo hacer algún matiz más. Esas dialectizaciones las hay en todas las épocas y definen las épocas. He dicho antes que animal racional, animal político eran fórmulas sintéticas ya, pero por ejemplo, la relación que hay en el mundo griego entre libertad y servicio es estrictamente dialéctica. Y además polarizada, y es la ciudadanía y la esclavitud. La ciudadanía y la servidumbre. Masculino, femenino, ahí hay una dialectización. O sea que cuando Aristóteles define a la mujer por lo que le falta, o sea, como la define como varón mutilado, pues no. Pero es verdad que son cambiantes y es verdad que en esas situaciones el genio griego donde prevalece y donde brilla es precisamente en aquellas cuestiones que sabe sintetizar, ¿no? A mí me parece que la opción decidida por la síntesis es de matriz estrictamente cristiana, y que coge esas soluciones sintéticas del mundo antiguo y posterga. De hecho, en buena medida, la historia cultural de Occidente es que la cristiandad establece también en las dialectizaciones grecolatinas, establece una síntesis, por ejemplo, entre libertad y servicio. Cuando Hegel dice, los europeos creen haber logrado la libertad despojándose de la servidumbre,
pero no hay libertad que no se conquiste en y mediante la servidumbre. Está haciendo una lectura perfecta, a mi juicio, de cómo en el cristianismo, de cómo en la cristiandad medieval, los oficios, por ejemplo, fabriles, los oficios manuales, las profesiones se convierten, a diferencia de los laborantes medievales, se convierten en, que son servicios, se convierten, sin embargo, en vías, en los medios en y mediante los cuales se puede dar plenitud a la condición humana y se puede ejercer el sacerdocio universal, que consiste en convertirse en oferente de la ofrenda, que es el servicio profesional que prestará al otro. Y por tanto te puede hacer santo, de carpintero, de autobusero. Y eso, entonces, esa dialectización tiene un momento culminante y muy importante en la Revolución Francesa, en términos políticos. Claro. Pero la tiene ya en la historia de las ideas con Descartes. Cuando Descartes dice, no, los filósofos no paran de discutir, esto es en realidad yo veo la posición filosófica de Descartes como una protestantización. Es decir, lo que es la comunidad de la tradición y por tanto el sistema escolar ocupa el lugar de la tradición en los textos, ocupan el lugar de el sistema de autor de escolástico de los comentadores es una especie de jerarquía magisterial, fuera, o sea, un principio ex novo y por tanto una subjetividad que se opone a la tradición, que se expone a la tal, es el mismo sujeto que se va a enfrentar a la tradición, en este caso más que justificadamente, en términos políticos en la Revolución Francesa, me parece. Pero ahora, y el dualismo cartesiano es una forma eminente de dialectización entre cuerpo y alma, res cogitans y res extensa, sin el cual es inconcebible, por ejemplo, que en la idea contemporánea de que el sujeto, para ser moderno, tiene que tener una disponibilidad transformadora de su corporalidad y un señorío que es despótico, y que la identidad personal no es sintética entre la corporalidad sino que está situada, polarizada en la autoconciencia libre, y entonces de tal manera que pero es que es constante y en parte lo que yo quería contarle es que eso no es solo una dificultad teórica para nosotros, los que nos dedicamos a estas cosas, es una dificultad existencial. Es la dificultad, la dicotomización dialectizada entre libertad y compromiso. Miren ustedes que nuestros chavales creen que extinguen su libertad cuando asumen un compromiso. Es que lo creen. Y como lo creen, lo sienten. Y lo experimentan así. Y ustedes y yo también, como nos descuidemos. Y nos parece que se matan, que son términos inconciliables. Y uno les explica, yo lo hago, este asunto de las promesas que les he contado, y es que es como si, no digo que no les abra la cabeza, yo creo que se las abre, pero como si estuvieran oyendo un idioma élfico, o sea, como si les estuvieran hablando de un mundo que desconocen. Claro, porque según las cosas se dicen, se piensan, y según se dicen y se piensan, se sienten. Y según se dice, se piensa y se siente, se desea. Y ya está. Entonces, nuestro sistema categorial, nuestra estructura, la estructura lógica de nuestro pensamiento es dialéctica. Y es una buena guía, me parece a mí, para las personas que decir, oye, donde encuentres una dialectización, mira a ver si es posible una síntesis. Porque eso guarda secretos. Y guarda secretos que cambian la vida, si te permiten pensarla y decirla de otro modo. Pregunta rápida, respuesta rápida, si sois tan amables. O sea, yo tengo una intuición. Bueno, muchas gracias. Leyendo a Eliade, los arreglos profanos, cuando habla de lo estrecho, o sea, el paso de lo estrecho a lo diáfano, ¿no? En el acceso a los espacios sagrados, a mí me vino a la cabeza inmediatamente el Bernabéu, que es un templo moderno. Y el acceso por el vomitorio al espacio
diáfano con el público gritando enfermo de fiebre. Yo pensaba, escuchándote y leyendo Mundus, ¿no será que incluso aunque hayamos dialectizado o aunque el mundo moderno tenga tendencia a separar, hasta compartimentar absolutamente dos aspectos que siempre se tienen que dar en continuidad, ¿no? Y el éxtasis de la entrada al Bernabéu tenga que ver con la estrechez, la oscuridad? ¿No será que son unas reglas no escritas, de hecho están escritas, pero no conocidas por nosotros, que aún así incluso la arquitectura contemporánea tiende a cumplir, incluso en nuestro modo de hacer, nuestro modo de relacionarnos con el curso académico, las relaciones, es decir, que hay algo en nosotros y en el mundo que bien leído nos lleva por este camino de un modo casi automático? Sí, sí. Yo estoy de acuerdo. O sea, creo que es ontológico. O sea, que esa opción teórica en la búsqueda de la síntesis hace justicia a la estructura de la realidad. Y que la realidad es así. Aún sabiendo que en la realidad nos faltan las otras dimensiones. Es decir, aquí, si lo digo en griego, va a retumbar. La síntesis no es lo mismo, pero es muy afín semánticamente, símbolon, la dialéctica diabolon. O sea, lo hay, y en la estructura del mundo pues hay lo diabólico en el sentido etimológico, ¿vale? Que no creo que sea completamente ajeno a lo diabólico en sentido teológico, pero no quiero asimilarlo en directo. Entonces, pues claro que hay cosas que se separan y que hay que separar y que seguramente pues hay que ¿qué le vamos a hacer? O sea, que él es así. Por ejemplo, la reclusión penitenciaria del criminal, pues ¿qué le vamos a hacer? Hay que separar. Hay que separar y no juntar. Y si no, ahora busco... Dice, no, mira, tiene que estar fuera. ¿No? Es así. Entonces me parece que es una forma muy urbana de expresar un asunto que es metafísico y que es moral. Es que existe el mal. Y el mal es dialectizante, de suyo. Y esa dialectización además hay que mantenerla. ¿No? Dice, no, porque si no pasa lo que pasa ahora. Que como los que están dentro en realidad no son culpables porque son víctimas del sistema social, los culpables somos los que estamos fuera. Que somos los que sostenemos el sistema social, que genera unas víctimas que son los que están dentro, porque no hay cosas... O sea, necesitamos mantener la diferencia, pero también es verdad que esas diferencias, cuando se resuelven sintéticamente, responden a la realidad de lo estructural. Es así, masculino, femenino. Sí que tenemos que mantener la diferencia, ya, pero no dialectizada. Ahora el empoderamiento de lo femenino requiere la postergación de lo masculino. La hegemonía de lo masculino requirió la postergación de lo femenino. Es así. Entonces, bueno, pues tenemos que encontrar otras fórmulas. Pero, así que, vamos, perdón por el comentario, porque podía haberlo abreviado dándote la razón, diciendo sí, estoy de acuerdo contigo. Bueno, Higinio, muchísimas gracias por la conferencia, por las respuestas, y nosotros todos, gracias al público, y vamos a seguir nutriéndonos. Gracias de mi parte, muchas, porque me habéis dado una cosa que vosotros sabéis de sobra, que los profesores hoy echamos de menos con nostalgia, que es atención. 10 tíos juntos que te prestan atención valen un mundo. O sea, vale, muchas gracias, es un placer.